¿Qué tal? Gusto saludarte. Vamos a estar trabajando en lectura y vamos a observar en la página 45, de la página 45 a la 54, vamos a ver este tema que es la leyenda. La vas a hacer en el transcurso aproximadamente de 5 días, entonces eso te va a ayudar para poderlo ir entendiendo y hacerlo despacio. Si nosotros pensamos en la leyenda, ¿cuántas leyendas tiene Guatemala? ¿Cuántas leyendas tú conoces? ¿Cuántas leyendas sabes? ¿Y por qué se dan las leyendas en nuestro medio, por lo menos en Huehuetenango? Si miramos ahí en tu libro, vamos a estar trabajando. Vamos a ver primero de lo que trata y luego miramos la parte de los ejercicios. Dice, todas las naciones del mundo poseen historias que reflejan su cultura y tradiciones. Estos relatos, también llamados leyendas, son transmitidos de generación en generación en forma oral. Quiere decir que las leyendas normalmente se transmiten de generación en generación de forma oral. Los bisabuelitos se los pasan a los abuelitos a los padres a los hijos, y nosotros pues en su momento lo seguimos transmitiendo, y eso es muy normal. A eso se enfocan las leyendas. Dice, sus protagonistas pueden ser o no seres ficticios, al igual que las acciones que realizan. Lo cierto es que una de sus principales características es que se presentan los hechos como si en verdad ocurrieran. Es decir, los hechos se van presentando como si realmente están pasando. A eso se refiere esta información. Entonces, es decir, cuando nosotros miramos una leyenda, nos la cuentan o nos enteramos de la leyenda como que si fuera real. Y eso es parte de lo importante que tiene una leyenda, que muchas veces nos la creemos, aunque no siempre son seres reales, sino muchas veces son seres ficticios. Y de ahí hay diversidad de leyendas en todo nuestro medio, ¿verdad? Dice, las leyendas reflejan la idiosincrasia de un pueblo. En ellas se plasman los sentimientos, vivencias, tradiciones, creencias, actitudes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver en estas lecciones es elaborar tablas para organizar de manera gráfica la estructura del texto. Conocerás la causa o razones explícitas de un fenómeno o un suceso. Redactarás un resumen. Identificarás las características de las leyendas. Esos son algunos de los aspectos que vamos a estar trabajando. De ahí nos vamos a la página 48. Me voy a saltar porque primero vamos a entender cómo son las leyendas y luego ya vamos con la lectura. Características. Es un texto breve, eso es muy común, no son muy extensas, en forma simple y que surge como parte de los distintos lugares de donde proviene. Quiere decir que la redacción normalmente va muy enfocada a la época y al lugar y al contexto donde se desarrolla dicha leyenda. Recoge la cultura y es transmitido por la tradición oral y por escritores. Otro es que el narrador cuenta el relato en tercera persona. Nunca lo cuenta yo viví esto, sino X persona vivió de esta manera, le sucedió esto, se topó con tal criatura, que eso lo podemos tomar en cuenta. Y utiliza ciertas frases, como por ejemplo, cuenta la leyenda que en tal lugar de Huehuetenango apareció tal y tal persona. O la otra forma es, se dice que en la zona 1 de Huehuetenango, y de ahí viene toda la argumentación de la leyenda. El espacio donde se llevan a cabo las acciones ubica el origen y proporciona al lector datos sobre las costumbres. Normalmente ubica lugares y son muy expresivas en el lugar. Por ejemplo, si habla de Huehuetenango y que ocurrió hace 100 años, entonces la redacción o la forma de esa leyenda está en cómo era la época o los lugares aquí en Huehuetenango y los narra tal cual estaba. La duración y ritmo en que se llevan a cabo los sucesos por lo regular es lineal, es decir, de principio a fin, sin desviaciones ni saltos de tiempo. Es decir, aquí inició, aquí terminó y ahí se acabó todo. De ahí, esa es la idea central de la leyenda, y de ahí nos enteramos de que en otro lugar ocurrió lo mismo o cosas similares, y así se va ampliando este panorama. Otra característica es que presenta elementos simbólicos. Dice, los personajes son verosímiles o ficticios,
y algunas veces históricos. Es decir, habla de personas que son ficticios, no existen, pero en algún momento habla de personajes históricos. Por ejemplo, Pedro de Alvarado, y es que Pedro de Alvarado le pasó esto, o sea, él es un personaje histórico y de ahí puede surgir otra escena. Se diferencia de un cuento en que estas están ligadas a un elemento preciso, ya sea un lugar o un objeto o un personaje histórico que está integrado a una comunidad o acontecimiento. Un cuento puede ser en cualquier lugar, en una situación imaginaria. Estaba un bosque y el bosque era muy grande, ese es un cuento. Pero cuando habla de una leyenda es muy preciso en decir en los bosques de Huehuetenango, a la orilla del río Selegua, y empieza a narrar. Entonces empieza a hablar específicamente del lugar donde se desarrolla. Esa es la diferencia. Así que después de haber visto esta parte de lo que son las leyendas y algunas de las características, vas a tener aproximadamente de 3 a 5 minutos, si mucho, para que puedas leer la leyenda de la página 46 y 47. Léela a tu ritmo. Si están tus padres, lo puedes leer con ellos a una velocidad normal para que puedas ir captando la mayor parte del contenido. Así que adelante, en el siguiente video vamos a ver cómo se trabajan las páginas.